Hola, hola, vamos con el tema de vascularización del sistema nervioso central. Vamos a hablar tanto de las arterias como de las venas que irrigan o que dan un drenaje venoso a estos elementos del sistema nervioso central, que son el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. Comenzamos entonces, vamos a hacer un dibujo primero. Fíjense, esto es una vista lateral derecha de la columna cervical, de la porción cervical de la columna vertebral. Y tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Fíjense aquí hacia acá atrás estarían las apófisis espinosas y acá vemos las apófisis transversas derechas, la del lado derecho. Recuérdense que esas apófisis transversas van a tener el agujero transverso. Arriba de la columna vertebral vemos entonces el hueso occipital, visto desde lateral, tipo un corte sagital. Tenemos acá el agujero magno, hacia acá adelante estaría la apófisis basilar del occipital y hacia acá atrás la escama del occipital. Aquí estaría el cuerpo del efenoides, vemos acá arriba la silla turca. Y les dibujo acá al lado del cuerpo el surco carotidio. Bien, aquí estaría el peñasco del temporal, entrando así. Recuérdense que él tiene cuatro caras, cuatro lados y cuatro caras, cuatro bordes, un vértice y una base. Entonces acá este sería el borde superior del peñasco del temporal. Este sería el borde inferior, este sería el borde anterior y este el borde posterior. Por ende acá tenemos la cara antero superior, acá la cara postero superior, acá la cara postero inferior y acá la cara antero inferior. El vértice que va a tener, como ya habíamos hablado en temporal, el conducto carotidio, el orificio anterior del conducto carotidio. Y acá la base que sería el conducto auditivo externo. Todo esto bastante esquemático. Y ahora sí, ya tomando en cuenta estas estructuras óseas, vamos a hablar de la irrigación, de cómo llegan todos esos vasos al endocráneo para irrigar entonces estos elementos del sistema nervioso central. Tenemos acá el callado aórtico, ¿ok? Acuérdense que la aorta tiene una porción ascendente, un callado aórtico y una porción descendente. Del callado aórtico van a salir tres ramas. En el lado izquierdo va a estar la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, y en el lado derecho el tronco brachiocefálico, que después me va a dar la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha, ¿ok? Entonces en este caso, en este esquema, como estamos viendo el lado derecho, esto sería anterior y esto es posterior. Entonces solamente dibujo el tronco brachiocefálico. Y de ese tronco brachiocefálico dijimos que salía entonces la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. De la arteria subclavia va a salir la arteria vertebral, es una de las ramas ascendentes de la subclavia, ¿ok? Esa arteria vertebral, recordemos que se va hacia atrás y se llama vertebral porque se relaciona con la columna vertebral. Y va a pasar por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Sin embargo, no por el DC7. El DC7 lo esquiva, ole, y entra por acá, ¿ok? A partir de C6. Entonces va, plac, 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 pasando por todos esos agujeros transversos de las vértebras cervicales. Luego de eso, sube y pasa por el agujero magno para llegar hacia posterior de la apófisis basilar del occipital. Ahí se une con la vertebral del lado izquierdo, con la otra vertebral, con su homólogo contralateral. Y al unirse forman la arteria basilar, ¿ok? Esa arteria basilar va a tener como ramas terminales las cerebrales posteriores. Ahora bien, hablando de la carótida primitiva, rebobinamos y llegamos hasta acá. Carótida primitiva se va a dividir en dos ramas, carótida externa y carótida interna. ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, porque la carótida externa es la que da ramas afuera del cráneo. La carótida interna va subiendo por el cuello, no da ninguna rama y después que entra el endocráneo es que da ramas, ¿ok? Entonces acá les dibujo esquemáticamente la tiroidea superior, que es la primera rama que da la carótida externa, entonces así sabemos que esta es la externa. Pero hoy nos importa es la interna. La interna va y va a entrar al conducto carotidio. El conducto carotidio está dentro del peñasco del temporal, ¿ok? Entonces ella va a entrar al conducto carotidio a través del agujero del conducto carotidio que está en la cara póstero inferior del peñasco. Tiene un recorrido dentro del peñasco y después sale por el vértice en este agujero anterior del conducto carotidio. Entonces, él sale por el vértice y se va por el surco carotidio que dijimos que estaba a nivel del cuerpo, al lado del cuerpo del efenoide. Y ahí sube. Acá va a estar nadando en el seno cavernoso, es uno de los senos que mencionamos cuando hablamos de meninges. Entonces ahí se va a formar el seno y dentro del seno, de esa sangre venosa que está dentro del seno cavernoso, va a ir
pasando la arteria carótida interna. Sabemos que también va a pasar en conjunto con los pares craneales oculomotores, con el nervio oftálmico, etc. ¿Ok? Entonces va a ir nadando ahí dentro de ese seno cavernoso y después va a subir. Es como si estuviera nadando, ¿ok? Y después saca la cabeza así para respirar. Se va nadando y aquí sale. Aquí cuando sale va a perforar. Recordemos que las meninges, cuando hablamos de meninge, dijimos que la meninge, supongamos que acá está el hueso y acá está el tejido cerebral. ¿Ok? Entonces acá está la pía madre, aquí está la aracnoides y este sería el espacio subaracnoideo. Y que la dura madre iba a tener dos capas, una capa meningia que está unida al aracnoide y una capa endóstica que está unida al hueso. ¿Ok? Entonces, la carótida interna va a pasar, o sea, va a recorrer hacia acá y va a entrar, dijimos que los senos iban a estar entre la capa meningia y la capa endóstica de la dura madre. Entonces aquí estaría el seno cavernoso. La carótida interna entra y nada por ese seno cavernoso y después sube. Al subir va a atravesar la capa meningia de la dura madre y va a atravesar la aracnoide para llegar al espacio subaracnoideo, que es donde residen mayormente las arterias y las venas que vamos a mencionar hoy. ¿Ok? Entonces llega acá al espacio subaracnoideo y ahí es donde empieza a dar las ramas. Justamente ahí cuando sube me va a dar una rama que se va hacia adelante, que sería la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica va a pasar por el conducto óptico que estaría más o menos a este nivel. Ah, bueno, ahí la dibujé. Arteria oftálmica, ¿ok? Ahí tenemos la carótida interna del otro lado. Y ahí tenemos entonces las ramas que da. Después vamos a hablar con más detalle cada una. Pero acá tenemos que la carótida interna nos va a dar hacia adelante las cerebrales anteriores. Esas cerebrales anteriores van a estar unidas por una arteria que se llama arteria comunicante anterior. Aparte, la carótida interna también me va a dar las cerebrales medias. Bien. Y aparte también va a dar la comunicante posterior que va a comunicar, como su nombre lo dice, a la carótida interna con las cerebrales posteriores que vienen de la basilar. Entonces, si hablamos de... vamos acá. Aquí se estaría formando el polígono de Willis. ¿Ok? Entonces veamos, las vertebrales, que son las protagonistas en esta historia son las vertebrales y las carótidas internas. Las vertebrales me van a dar la basilar. La basilar me da las cerebrales posteriores. ¿Ok? La carótida interna me va a dar la cerebral anterior, unidas por la comunicante anterior, y la cerebral media. Y también me va a dar la comunicante posterior, que es la que se encarga de unir todo este circuito, que se llama polígono de Willis. Bien, a ver qué más. Ahí les dibujo la médula espinal, un poquito, en el conducto raquídeo, que después pasa el agujero magno y se continúa con el tronco encefálico. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Fíjense acá, la protuberancia, recordemos que en el centro, en su vista anterior, tiene el surco basilar, por donde va pasando la arteria basilar. Acá atrás tenemos en la fosa craneal posterior, en atrás, reposando en los hemisferios cerebelosos del occipital, vamos a tener al cerebelo. En medio de ambos, entre el cerebelo y protuberancia y bulbo raquídeo, estaría el cuarto ventrículo. Y arriba les dibujo entonces el cerebro. Bien. Ahora bien, si nosotros hacemos un corte a este nivel, que es donde normalmente se hace, fíjense, voy a dejar abajo solamente la carótida interna. Porque eso es lo que se hace cuando se disecan estas piezas para vascularización. O sea, yo hoy tengo que cortar, como la carótida interna es tan larga, no me la puedo llevar toda con el cerebro. O sea, cuando saco el cerebro del cráneo no me la llevo toda, sino que se corta acá a la carótida interna y se corta acá a la vertebral, a las dos vertebrales. Entonces, ¿a cuáles les voy a ver el circulito? ¿A cuáles les voy a ver la luz de todos estos vasos? A las vertebrales y a la carótida interna, porque son las que están cortadas, ya sea viéndolo en endocráneo o ya sea viéndolo debajo de la pieza. Entonces, yo hago el corte aquí, hago el corte acá y saco esto. Saco el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo y me quedan unidas todas las demás, el polígono de Willis, las cerebrales, la basilar y las vertebrales, pero la vertebral va a estar rota, ¿ok? Va a estar porque la corté y la carótida interna va a estar cortada también.
Entonces cuando las vea, voy a ver su luz. En cambio a las demás no le veo la luz porque no están cortadas, van a estar completas. Vamos a ver si se entiende con una imagen. Tomando en cuenta esto, yo corto acá y miro esto desde abajo, es decir, saqué a esto del endocráneo, ¿ok? Lo saqué en la disección. Corté esto y corté esto. Entonces voy a ver todas estas estructuras vasculares y al cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces acá lo veo. Estoy mirando esto desde abajo, todo esto desde abajo, vemos acá atrás el cerebelo, aquí vemos bulbo raquídeo, protuberancia, pedúnculos cerebelosos medios, y aquí vemos el cerebro, su polo frontal, polo temporal, ¿ok? Y aquí hacia esta parte que estaría el diencéfalo, etc. Ahí le dibujo para irnos ubicando el quiasma óptico, que hacia anterior tiene los nervios ópticos y hacia atrás tiene las cintillas ópticas. Ahí dibujo entonces la hipófisis, que va a estar reposando acá en la silla turca. Ahí los cuerpos mamilares, tubérculos mamilares. Y ahí dibujo el tercer par craneal, o sea, los nervios motor ocular común y los nervios motores oculares externos. ¿Ok? Estos dos serían los terceros y estos serían los sextos. Acuérdense que el tercero sale de la fosa interpeduncular a nivel del mesencéfalo y el sexto sale del surco protuberancial lateral al agujero ciego. Bien, entonces, ahí tenemos a la arteria carótida interna. Fíjense cómo le vamos a ver la luz. ¿Por qué? Porque la corté aquí. Entonces eso ayuda a identificar en la pieza. La que tenga la luz es la carótida interna y a partir de ahí me voy guiando. ¿Sí? Porque es la que es diferente a las demás, porque las demás no las corté. Entonces se van a ver completas. Bien. Esa carótida interna dijimos que se iba hacia adelante por el surco interhemisférico. Se va a ir la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Y esa arteria cerebral anterior, ambas van a estar unidas por la arteria comunicante anterior. Aparte, la misma carótida interna también me va a dar la cerebral media, que se va a ir por la cisura de Silvio, acá pasando por arriba del lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces va por la cisura de Silvio. Y también me va a dar la comunicante posterior, que es la que se va a unir con la cerebral posterior. Ahí tenemos las arterias vertebrales, fíjense acá, ellas son las que están cortadas, entonces vemos su luz. Y se unen para formar la arteria basilar, al que va a estar recorriendo el surco basilar en la vista anterior de la protuberancia. Ahí esta arteria basilar se divide en dos ramas terminales, que serían las cerebrales posteriores. Entonces tenemos acá cerebrales anteriores, que vienen de la carótida interna, cerebrales medias, que vienen de la carótida interna, y cerebrales posteriores, que vienen de la basilar. Tenemos la comunicante anterior, que une a las dos cerebrales anteriores, y la comunicante posterior, que une a la carótida interna con la cerebral posterior. Eso hace que se forme un circuito que está comunicado por completo. Y entonces, si una de estas arterias falla, las del otro lado pueden hacerle la suplencia porque todo esto está comunicado. Eso es lo que se le llama polígono de Willy. Ahí les coloco otras arterias, unas que salen de la vertebral, que serían la cerebelosa posterior inferior, también conocida como pica, y de la basilar va a salir la cerebelosa anteroinferior. Acá está otra arteria que sería la arteria laberíntica, y fíjense cómo entonces la arteria laberíntica y la cerebelosa anteroinferior, también conocida como AICA, le van a formar la pinza al sexto par craneal. Y aquí finalmente dibujo saliendo de la basilar la arteria cerebelosa superior, que se va hacia la parte superior del cerebelo. Entonces, la cerebral posterior y la cerebelosa superior le van a hacer la pinza al tercer par craneal. ¿Ok? Entonces aquí se forma una pinza para el tercero y acá se forma una pinza para el sexto. Aquí tenemos una imagen del néter, fíjense lo mismo que les estaba diciendo, vean cómo está cortada acá la carótida interna y está cortada acá las vertebrales. Entonces las dos vertebrales se unen y forman la basilar. Y la carótida interna me va a dar la cerebral anterior, está la comunicante anterior acá, me va a dar la cerebral media que se va por la cisura de Silvio y me da la comunicante posterior que se une a la cerebral posterior. ¿Ok? Veamos acá, entonces tenemos la cerebelosa posterior inferior, aquí la cerebelosa anterior inferior, acá la laberíntica, vean la cerebelosa anterior inferior y la laberíntica le hacen la pinza al sexto. Aquí tenemos la cerebelosa superior y acá la cerebral posterior que le hacen la pinza al tercero de los pares craneales, etc. Entonces ahí vamos a ir explicando con más detalle cada una de las ramas. Les estoy mencionando las más importantes, ¿ok? Fíjense como acá de las vertebrales salen unas ramas que se unen para formar la espinal anterior. Fíjense que de la basilar salen estas arterias que serían las arterias pontinas, que son para el puente.
¿ok? Vean importante la relación, como las cerebrales posteriores se van hacia atrás, bordeando al mesencéfalo, se van yendo hacia atrás, por eso son cerebrales posteriores. Y la cerebral media se va por la cisura de Silvio y la cerebral anterior se va por el surco interhemisférico, ¿ok? Para después subir hacia allá. Ahí lo vamos a ver. Entonces acá tenemos una imagen real, fíjense, esto sería una vista inferior de cerebro con tronco encefálico y cerebelo. Acá tenemos los hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo. Aquí estaría el bulbo raquídeo, la protuberancia. Este sería el quiasma óptico, nervios ópticos, cintilla óptica. Aquí estaría el polo temporal, acá estaría el polo frontal y aquí la cisura de Silvio, ¿ok? Y acá el surco interhemisférico. Entonces veamos que las que están cortadas, ¿cuáles son? Las vertebrales y las carótidas internas. Porque las corté aquí y las corté acá. Entonces cuando saco todo esto, me van a quedar ellas mostrando su luz y eso ayuda a la carótida interna, que la luz que vemos ayuda a ubicarnos. Ya a partir de aquí ya yo sé que esta es carótida interna. Después busco lo demás. Bien. Entonces veamos las dos vertebrales uniéndose y formando la arteria basilar que va a ir por la cara anterior de la protuberancia. Aquí tenemos que esa arteria basilar va a terminar con las cerebrales posteriores. Aquí tendríamos la cerebelosa superior. Fíjense, la carótida interna me va a dar hacia atrás la comunicante posterior, hacia adelante la cerebral anterior, que se va por el surco interhemisférico y que está unida a su homólogo contralateral por la comunicante anterior. Y aparte también me da la cerebral media que se va por la cisura de Silvio. ¿Ok? Ahora, esto mismo, si yo lo miro desde arriba, o sea, ya saqué el cerebro y saqué todas esas arterias, y me queda acá, lo que me queda es la carótida interna. Entonces vemos el endocráneo, y ahí vemos la carótida interna entrando por el peñasco, por el vértice del peñasco, que ahí sale del peñasco y por ende entra el endocráneo, recorre el surco carotidio, donde sabemos que está el seno cavernoso, por donde está nadando la carótida interna, y ahí va a subir y me va a dar, ahí no dibujé, pero me daría la arteria oftálmica que entra por el conducto óptico. ¿Ok? Entonces la voy a ver así en la pieza, cortada. No, generalmente, o sea, no siempre en una pieza de endocráneo se deja a la carótida interna, pero a la que se deje se le va a ver así, cortada, porque la corté acá. Entonces la veo cortada en la otra vista y la veo cortada en esta vista también. Bien. Entonces acá tenemos una imagen del néter, fíjense, de este lado tenemos el seno cavernoso y de este lado no tenemos el seno cavernoso, para poder ver bien los elementos que pasan. Aquí están pasando la arteria carótida interna, que la veo así, relacionada con quién, con el nervio óptico. ¿Por qué? Porque la carótida interna cuando sube acá, me da la arteria oftálmica que pasa por el conducto óptico. En el conducto óptico pasan la arteria oftálmica y el nervio óptico. Ese nervio óptico que viene saliendo ahí y que también vimos desde la vista inferior cómo formaba el quiasma óptico. O sea, tiene bastante relación, lo que estamos hablando, una relación anatómica. Entonces, esto hace que en la pieza normalmente voy a ver al nervio óptico y acá a la arteria carótida interna. ¿Sí? Van a estar relacionados ambos. No siempre se ve la oftálmica acá, pero sí se ve la arteria carótida interna y el nervio óptico. ¿Cómo los diferencio ambos? Bueno, porque la carótida interna tiene luz, porque ya dijimos que la cortamos aquí, entonces tiene luz. En cambio, el nervio óptico no tiene luz porque es un nervio, tienes un montón de axones, entonces se va a ver cerrado. Si vemos acá la imagen del endocráneo, fíjense, acá tendríamos a la menor del efenoides, borde superior del peñasco, fosa craneal anterior, media y posterior. Y vean entonces acá, está tapado por las meninges, o sea, todavía dejaron ahí dura madre. Hacia acá estaría el seno cavernoso. Por ahí van pasando el tercero, el cuarto y el sexto de los pares craneales, que acompañan, según vemos acá, acompañan a la arteria carótida interna en el seno cavernoso. Aquí de este lado no los vemos bien, la vemos es aquí, aquí y aquí, el tercero, el cuarto y el sexto. Los vemos acá porque está el seno cavernoso que nos lo está tapando. Entonces acá, como dejaron las meninges, como dejaron la dura madre, se ve el seno cavernoso. O sea, no se ve específicamente el seno cavernoso, pero sí hace esta zona, termina tapando a estos elementos que van a pasar después por ese seno, ¿ok? Entonces aquí está el sexto, el cuarto y el tercero. Y aquí en el mismo seno cavernoso estaría subiendo la carótida interna. Fíjense relacionada con el nervio óptico. El nervio óptico no se le ve luz y viene el conducto óptico y a la arteria carótida interna sí se le ve luz. ¿Por qué? Porque la corté, insisto. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos con un par de... ahora vamos a integrar esto con información, con toda la información, ya que vimos más o menos cómo es. Fíjense, esto es una vista lateral del, del cuello y de la cabeza que muestra la irrigación. Vean acá el tronco
brachiocefálico, arteria subclavia derecha, arteria carótida primitiva derecha. La subclavia me da la arteria vertebral que se va a ir por los agujeros transversos. La carótida primitiva derecha me va a dar la carótida externa e interna. Y aquí tenemos las estructuras en el endocráneo. Entonces, vamos a ir leyendo esto. La irrigación del sistema nervioso central viene dado por las arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y las arterias vertebrales, derecha e izquierda. Las cuatro se encuentran en el espacio subaracnoideo cuando entran al endocráneo. Sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el circuito arterial, el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. ¿Ok? Entonces, carótida interna. Nace en la bifurcación de la carótida primitiva o común. Asciende por el cuello formando parte del paquete vasculonervioso del cuello en conjunto con la vena yugular interna y con el nervio vago y no da ramas. Fíjense que acá la carótida externa es la que da ramas. Aquí está dando la tiroidea superior, que era la que les había dibujado en el esquema anterior. Entonces esa no da ramas. La carótida interna no da ramas, la carótida externa sí. Va subiendo y entra el cráneo atravesando el conducto carotidio que está en el peñasco del temporal. Después, en el endocráneo se dirige horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso, que sería este. Y ese seno cavernoso va ahí después, cuando sube, perfora a la dura madre y emerge del seno medial a la apófisis clinoides anterior. Ok, esta es la apófisis clinoides anterior, entonces emerge hacia adentro de ella, interno a ella. Perfora las aracnoides también y entra en el espacio subaracnoideo, que es donde yacen la mayoría de las estructuras vasculares. ¿Ok? Gira hacia atrás hasta la región del extremo medial de la cisura de Silvio y aquí se dividen sus ramas terminales, que ya ahí las vamos a ver cada una de sus ramas. Recuerden que acá me da la oftálmica, ahí da las otras que dijimos, las cerebrales, comunicante posterior, etc. Por su parte, la arteria vertebral nace de la arteria subclavia, asciende por el cuello atravesando los agujeros transversos de C6 hasta C1, entra al cráneo a través del agujero magno. Aquí cuando cruza, creo que no lo puse acá, pero aquí cuando cruza, recuérdense que termina siendo contenido del triángulo suboccipital o de Tillot, que está formado por los oblicuos y los rectos de los músculos ahí de la nuca. ¿Ok? Entonces pasa por ahí, termina siendo contenido y entra por el agujero magno. Después que entra al cráneo a través del agujero magno, atraviesa la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio subaracnoideo, sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre el bulbo raquídeo, y después en el extremo inferior de la protuberancia, es decir, más o menos al nivel del surco bulbo protuberancial, se va a unir con la contralateral para formar a la arteria basilar, que va a estar ahí reposando, o sea, teniendo hacia adelante. La arteria basilar tiene hacia adelante la apófisis basilar del occipital y tiene hacia atrás el surco basilar de la protuberancia. ¿Ok? Y finalmente hablo acá de la arteria basilar. Si bien las protagonistas son la carótida interna y la vertebral, la basilar también da ramas importantes y como dijimos, es la arteria que se forma cuando se unen las dos vertebrales. Entonces está formada por la unión de las dos arterias vertebrales, asciende por el surco basilar en la cara anterior de la protuberancia. En el extremo superior de la protuberancia se divide en dos arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Fíjense acá, me está dando la cerebral anterior, hacia acá vendría la cerebral media, que ahí no la vemos bien, comunicante posterior y acá la cerebral es posterior, formando el polígono de Willis. ¿Ok? Entonces, arteria carótida interna, arteria vertebral, y la arteria vertebral me va a dar la arteria basilar cuando se une con la otra. La carótida interna me va a dar la arteria oftálmica, la arteria coroidea, y estas tres que ya les hemos mencionado, la comunicante posterior, cerebral media y cerebral anterior. La cerebral anterior me va a dar la comunicante anterior, que es una sola que va a estar entre las dos cerebrales anteriores. Por su parte, la vertebral me va a dar unas ramas meningias para las meninges, la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior, la cerebelosa posterior inferior y las arterias medulares. Y la basilar me va a dar la cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior, la laberíntica, las arterias pontinas y las arterias la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Entonces vemos acá una imagen, lo mismo que estamos diciendo. Fíjense que la carótida interna me va a dar aquí, vemos esta que está acá, sería la arteria coroidea, me va a dar unas arterias coroideas que van a ir entonces para los ventrículos laterales, donde se forma el plexo coroideo. ¿Ok? Me va a dar también, me va a dar la cerebral anterior, que es esta. Esa cerebral anterior va a estar unida a la otra por la comunicante anterior, que sería esta. Me va a dar la cerebral media, que se va por la cisura de Silvio, y la comunicante posterior que la hace que se una con la arteria cerebral posterior. La arteria oftálmica, que sería la que nos falta de la que estoy diciendo,
no la vemos acá, porque la cortamos. O sea, donde se cortó, quedó la arteria oftálmica en el endocráneo con el resto de la carótida interna. ¿Ok? Entonces normalmente no se ve acá. Pero ahí está, ahí estaría sabemos que cuando sale del seno cavernoso, emite esa rama que entra en el conducto óptico. Por su parte, la arteria vertebral me va a dar unas ramas meninges, que por ahí las vamos a ver bien en otra imagen. Me da la arteria espinal anterior, que en realidad es una sola. Las espinales posteriores son dos, ¿ok? La espinal anterior es una sola, que se unen dos ramas, o sea, se unen las ramas que vienen de cada una de las vertebrales. Cada una de las vertebrales aporta una rama. Esa rama se une y forma la arteria espinal anterior. Por su parte, la arteria espinal posterior es esta, que algunos libros incluso dicen que sale de la pica, pero también puede salir, o sea, una variación anatómica, puede salir de la arteria vertebral o puede salir de la pica. Y sale y se va hacia abajo. Del otro lado pasa lo mismo. Entonces hay dos espinales posteriores y una espinal anterior. Ese espinal anterior va por el surco medio anterior de la médula espinal. También vamos a tener las arterias, la cerebelosa posterior inferior o pica, que es arteria cerebelosa posterior inferior, que termina llegando a la parte posterior e inferior del cerebelo. Y unas arterias medulares, que se le llaman así porque son para la irrigación de la médula oblonga, que acá no las vemos, son pequeñitas, pero las va dando ahí para el bulbo raquídeo o médula oblonga. Médula oblonga es lo mismo que bulbo raquídeo. ¿Ok? La basilar, por su parte, me va a dar la cerebelosa superior, que dijimos que forma parte acá de la pinza, que se le hace el tercero. Me va a dar la cerebelosa anteroinferior, que es la que irriga esta parte anterior del cerebelo y la parte anterior e inferior del cerebelo. También da la laberíntica, y entonces estas dos son las que forman la pinza al sexto. Esa laberíntica se va a ir con el séptimo y el octavo de los pares craneales para entrar en el conducto auditivo interno. También se le conoce como arteria auditiva interna. Aquí estaría las arterias pontinas, que son ramas que da hacia laterales, arteria basilar, para la protuberancia, ¿ok? O para el puente. Y finalmente sus ramas terminales serían las cerebrales posteriores, una del lado derecho, otra del lado izquierdo, que después se van a comunicar a través de la comunicante posterior con la carótida interna. Y eso forman el polígono de Willis. Entonces acá vemos una vista más lateral, veamos, aquí estarían las vertebrales, fíjense cómo terminan entrando al espacio subaracnoideo. Aquí me da unas ramas meningias, que eran las que les decía, que se van hacia las meninges. Aquí me da la cerebelosa posterior inferior. Esto después, aquí me forman la espinal anterior. Por acá hacia abajo, no se ve bien igual, pero estaría la espinal posterior. Aquí está arteria espinal posterior izquierda, fíjense, en este caso está saliendo de la vertebral. Y hacia acá me da, vamos a ver, ya dije lo de la pica. Aquí me forma, se une con la otra y forma la basilar. Y la basilar me va a dar la aica o cerebelosa anteroinferior, que se va a la parte anterior e inferior del cerebelo. También me da las arterias pontinas. También me va a dar la arteria laberíntica, que le forman la pinza al sexto. Y también me va a dar la cerebelosa superior, que se va a la parte superior del cerebelo. Y finalmente se termina con las cerebrales posteriores. ¿Ok? La cerebral posterior y la cerebelosa superior forman la pinza al tercero. Fíjense esa cerebral posterior como se va bordeando a los pedúnculos cerebrales y se va hacia atrás. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la arteria carótida interna, que fíjense cómo pasa por el seno cavernoso y sube. Y aquí saca la cabeza para respirar del seno. Va nadando por el seno y sale. Entonces aquí me está dando la arteria oftálmica que se mete al conducto óptico y ahí va pasando también el nervio óptico. Entonces recordemos esa relación. ¿Ok? Aquí estaría la cerebral media y acá la comunicante posterior. También me da arterias coroideas que se van hacia los ventrículos laterales para formar los plexos coroideos. ¿Ok? Hablamos un poco entonces del polígono de Willis. Fíjense esta vista inferior, pero ahora les coloco esta imagen del néter donde solamente muestra el polígono de Willis. Bien, tendríamos las arterias vertebrales, las arterias carótidas internas, que son las protagonistas, como ya sabemos, de todo esto. Y esa arteria vertebral me va a formar la arteria basilar. Esa arteria basilar me va a dar las dos cerebrales posteriores. Carótida interna me da las cerebrales anteriores, la cerebral media, y esas cerebrales anteriores van a estar unidas por la arteria comunicante anterior. Y además, la carótida interna me va a dar la arteria comunicante posterior. Ahí se forma entonces el
polígono de Willis, que específicamente va a estar formado por la siguiente arteria: arteria comunicante anterior, arteria cerebral anterior, arteria carótida interna, arteria comunicante posterior, arteria cerebral posterior y arteria basilar. ¿Ok? Por ejemplo, las vertebrales no participan en la formación del polígono de Willis, pero participan en la formación de la basilar, y la basilar es parte del polígono. ¿Ok? La cerebral media no forma parte del polígono de Willis, pero también es importante mencionarla cuando se esté hablando de toda esta irrigación. ¿Ok? Entonces, la carótida interna me va a dar entonces una rama hacia adelante para la parte anterior del polígono, una rama hacia atrás para la parte posterior del polígono, y una hacia el lateral que no va a estar en el polígono, pero que también forma parte de todas estas estructuras. ¿Ok? Entonces, de toda esta irrigación. Entonces, importante mencionar todo esto. Estas que están acá son las más importantes de mencionar, todas estas que dibujé acá. Bien. Y aquí tenemos la importancia. Permite que la sangre que penetra tanto por la carótida interna como por las arterias vertebrales se distribuya a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Entonces, yo puedo entrar, o sea, puede entrar sangre por acá, por la arteria vertebral, y termina yéndose por la cerebral media, porque tiene un circuito que todo está comunicado. Entonces, si alguna de las arterias de un lado llega a fallar, la del otro lado la puede compensar porque todo está unido. ¿Sí? Entonces, ya ahora vamos con una parte más específica, siendo más específico, ya vimos las arterias, ¿ok? Y vimos cómo están todas y cuáles son sus ramas y toda la cuestión. Pero ahora vamos a ver por cada uno de los elementos cuál es su irrigación. Comenzando con el cerebro, que es el que más importante tiene que aprender. Yo igual les explico tronco cefálico, médula espinal y cerebelo, pero la irrigación más compleja y más importante de saberse y que en la clínica tiene mucha relevancia es la de cerebro, ¿ok? Entonces acá les pongo un cuadrito, de cada uno les voy a poner cuadrito. Aquí fundamentalmente está irrigado el cerebro, como es obvio, por las arterias cerebrales, ¿ok? La arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, la arteria cerebral media, rama de la carótida interna, y la arteria cerebral posterior, rama de la basilar. Entonces vamos a tener ramas corticales y ramas centrales de cada una, que van a ir, ya sea, aquí les coloco lo que irriga. ¿Ok? Estas no son las ramas, son lo que irrigan esas ramas, que son muchas, terminan distribuyéndose en todas partes. ¿Qué nos importa saber? Que estas mismas cerebrales anteriores van a irrigar la configuración externa del cerebro y también van a irrigar la configuración interna. Entonces esas ramas corticales me van a irrigar todas estas superficies que son de la corteza y van a irrigar entonces la corteza, la configuración externa. Y estas ramas centrales van a entrar en el cerebro para irrigar las estructuras que están dentro en su configuración interna. Bien, aquí tenemos una imagen del SNEL. Entonces, fíjense cómo las ramas corticales, hablando de ramas corticales, la arteria cerebral anterior va a irrigar, que es lo que está pintado acá de color azul. Va a irrigar la superficie medial del hemisferio cerebral, o sea, la vista interna. Acuérdense, esta es la cara interna y esta es la cara externa del cerebro. La superficie medial hasta la cisura parietoccipital. ¿Ok? Y también va a irrigar la parte superior, un poquito la parte superior de la vista lateral. ¿Ok? De toda esta misma región. La arteria cerebral media, por su parte, que es la que está en rosa, y va a irrigar la mayor parte de la superficie lateral del hemisferio cerebral. ¿Ok? Y también va a irrigar al polo temporal, acá adelante. ¿Sí? Entonces la gran parte de la parte lateral del hemisferio cerebral, la irriga es la cerebral media. Abajo va a tener un poquitico de cerebral posterior y arriba va a tener un poquitico de cerebral anterior. Bien, fíjense aquí viendo las arterias, como para ubicarnos por qué cada una irriga eso. Vean que la cerebral anterior yo les dije que se iba por el surco interhemisférico. Entonces fíjense que acá después se va hacia arriba y pasa por arriba del cuerpo calloso. Entonces ahí me da varias ramas, una rama pericallosa, etcétera, da varias ramitas. Y lo importante es saber dividirlos en ramas corticales y centrales, y las corticales qué parte hace que termine irrigando toda esta arteria. Y por eso irriga toda esta parte medial, fundamentalmente la parte medial, y en esta parte superior del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. ¿Ok? El, en la parte lateral también tiene una porción, porque termina llegando hacia arriba. Entonces, en la parte superior de la parte lateral. En cambio, la cerebral media, fíjense cómo se va por la cisura de Silvio y termina llegando entonces a la parte lateral. Y ahí da ramas hacia arriba y hacia abajo que van a irrigar la mayoría de la vista lateral del cerebro. Por su parte, la arteria cerebral posterior, que viene acá,
Fíjense como les había dicho que se va hacia atrás bordeando los pedúnculos cerebrales. Entonces aquí me va a irrigar todo esto que está aquí, que sería la superficie inferolateral, perdón, acá, superficie inferolateral del lóbulo temporal y acá el lóbulo occipital. O sea, ella irriga todo el lóbulo occipital, ¿ok? La cerebral posterior. Va a irrigar todo el lóbulo occipital, importante porque ahí acuérdense que, que está el área visual primaria, entonces quien se encarga de irrigar esa parte sería la cerebral posterior. Y acá está irrigando entonces esta parte inferior del lóbulo temporal. Y acá también un poquito del lóbulo temporal. Fíjense esto es el homúnculo, ¿ok? Acuérdense, esto lo hablamos en áreas corticales, el homúnculo sensitivo, el homúnculo motor, sobre todo este, me importa que lo vea. Y fíjense cómo entonces, aquí dijimos que toda esta corteza cerebral de la circunvolución prefrontal, ya más o menos a este nivel, de circunvolución, perdón, precentral o prerolándica, donde está el área motora primaria, vean que este dibujo es para especificar qué parte de cada una de esas cortezas están las neuronas que controlan cada una de las estructuras del sistema locomotor o de cada una de las partes del cuerpo. Bien, o sea, con los somas que están acá se controla la mano. Bien, entonces eso es lo que ejemplifica esta imagen. Entonces, ¿por qué hago la asociación? Habiendo acá el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. ¿Por qué hago la asociación sobre todo acá con el motor? Porque fíjense que entonces la parte del miembro inferior está hacia la región medial. Entonces la cerebral anterior se encarga más que todo de irrigar esas neuronas, esa región que es responsable del movimiento del miembro inferior. Mientras aquí un poquito igual de hacia acá, un poquito igual de tronco, pero todo el resto del cuerpo prácticamente lo termina irrigando, o mejor dicho, las neuronas que controlan el resto del cuerpo, prácticamente lo estoy irrigando, es la cerebral media, ¿ok? Y el miembro inferior, la cerebral anterior, ¿ok? Y aquí, hablando de las ramas centrales, fíjense que dan ramas que van a terminar llegando. Aquí tenemos entonces la cerebral anterior, la cerebral media, ¿ok? La cerebral posterior irriga solamente al tálamo, ¿sí? Que estaría acá, esto es un corte coronal. Y fíjense acá, aquí estaría la cerebral posterior. Esto lo que pasa es que está muy pequeñito, amigo. Pero aquí está la cerebral posterior y termina dando ramas que ahí se ven que terminan llegando al tálamo, ¿ok? En cambio, la cerebral anterior y la media terminan dando ramas tanto para el cuerpo estriado. Acuérdense que el cuerpo estriado está conformado por núcleo lenticular y núcleo caudado. ¿Ok? Acuérdense. El cuerpo estriado es núcleo caudado y núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular es globo pálido y putame. Bueno, tanto la cerebral anterior como la media, la cerebral media, fíjense, esta sería la anterior porque se va por el surco interhemisférico. Esta sería la cerebral media porque se va por la cisura de Silvio. Entonces vean que me terminan dando ramas para ese cuerpo estriado y la cápsula interna. Pero quien da más ramas ahí, o sea, quien tiene más responsabilidades de irrigación, va a ser la cerebral media. ¿Ok? Que da una gran cantidad de ramas centrales que penetran en el cerebro y terminan entrando para irrigar la mayoría del cuerpo estriado y de la cápsula interna. La cerebral anterior también ayuda a irrigar el cuerpo exterior y la cápsula interna, pero en mayor proporción la cerebral media. ¿Ok? Y el tálamo irrigado por la cerebral posterior. Ahí les dejo estas imágenes del Netre para que pausen el video y vean más o menos las ramas que dan desde una vista anterior, desde una vista lateral y desde una vista interna. Ahora vamos con el cerebelo. El cerebelo lo vamos a dividir en dos regiones para su irrigación, una región superior y una región inferior. La región superior está irrigada, aquí tenemos las imágenes. Fíjense, están tres arterias cerebelosas. Entonces la región superior está irrigada por la arteria cerebelosa superior, que dijimos que venía de la basilar. ¿Ok? Irriga la región superior del cerebelo. La región inferior está irrigada por dos arterias. La aica, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, que también viene de la basilar, y la pica, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior, que viene de la arteria vertebral. ¿Ok? Entonces, el mismo nombre dice que parte irriga. La cerebelosa superior irriga la parte superior.
La cerebelosa anteroinferior irriga la parte anteroinferior del cerebelo y la cerebelosa posterior irriga la parte posterior del cerebelo. Ok, acuérdense que a estas dos arterias, a estas dos cerebelosas, la anteroinferior y la posterior, por nomenclatura general también se les puede decir AICA o PICA, tomando en cuenta las siglas en inglés de todo su nombre. Ok, arteria cerebelosa, aquí está el revés, arteria cerebelosa anteroinferior, arteria cerebelosa posterior. Ok, entonces se le dice AICA o PICA, se le puede decir así. Igual, preferiblemente díganlo con nombre real. Entonces nada de eso, aquí se ve de la vertebral saliendo la cerebelosa inferior, acá de la basilar saliendo la cerebelosa inferior, y acá arriba, parte de las que le hace la pinza al tercero, es la cerebelosa superior. ¿Ok? Con respecto al tronco encefálico, vamos a tener, lo dividí en sus tres porciones, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El mesencéfalo va a estar ligado por la cerebral posterior. ¿Ok? Acuérdense que les dije que aquí la basilar se dividía en cerebral posterior, en las dos cerebrales posteriores, y que ese cerebral posterior iba a estar rodeando al mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, a los pedúnculos cerebrales. Entonces, ahí va a aprovechar de las ramas para irrigar al mesencéfalo. Abajo de ella está la cerebelosa superior, también hace lo mismo. Antes de llegar al cerebelo, termina irrigando al mesencéfalo. Acuérdense que estas dos son las que le hacen la pinza al tercero. Y el tercero sale del mesencéfalo. Bien, entonces vamos relacionando todo. En protuberancia vamos a tener que irrigar la arteria cerebelosa superior, ¿ok? Que ahí está acá. Las arterias pontinas y la arteria cerebelosa anteroinferior. Bien, o sea, fíjense, una acá arriba, otra aquí en el medio y otra acá abajo. Entonces, esas, todas ramas de la basilar que van a dar ramas para irrigar a la protuberancia. El bulbo raquídeo va a estar irrigado por las arterias medulares, que les dije que no se veían, que son ramas de las vertebrales. Y se le dice medulares por que irrigan a la médula oblonga. Y la médula oblonga es el mismo bulbo raquídeo, ¿ok? También por la pica, acá abajo, o sea, todas esas arterias que van pasando en relación, ellas van lanzando ramas y van irrigando todo lo que encuentren, ¿ok? Entonces aquí tienen relación. Fíjense como cada una de las arterias que dijimos que las irrigan, tienen relación con sus estructuras. Arteria espinal anterior, que acuérdense que se forma, que es una sola, irriga fundamentalmente es a la médula espinal, pero irriga la médula espinal, pero aquí me da ramas antes, o sea, cuando llega acá en el bulbo raquídeo que se forma, también me da ramitas para el bulbo raquídeo. A ver, y las arterias espinales posteriores, lo mismo. ¿Ok? Entonces, pendiente con eso igual, como les digo, la irrigación, la más importante de aprenderse es la de cerebro. Y las áreas corticales que se irrigan dependiendo de qué arteria cerebral sea. Que eso es lo más importante a tener en cuenta, ¿sí? La de médula espinal, tronco encefálico y cerebelo es una información secundaria, pero igual está bueno tener una idea de cómo se irrigan con esas arterias que están por ahí. La médula espinal tiene, por ejemplo, las arterias espinal anteriores y las posteriores. El cerebelo, las arterias cerebelosas. El cerebro, las arterias cerebrales. El tronco encefálico no tiene arterias troncoencefálicas. ¿Ok? Sino que son estas mismas arterias que ya mencioné, las que irrigan tanto al cerebro, al cerebelo y a la médula espinal, que cuando le pasan cerca a una estructura del tronco encefálico, entonces le irriga. Bien, y esa sería la irrigación del tronco encefálico. Ahora vamos con la irrigación de la médula espinal. Este es un esquema del Snell. Fíjense, aquí les pongo las arterias y aquí les pongo la región. ¿Ok? Va a tener fundamentalmente, lo vamos a dividir en dos regiones. 2/3 anteriores, la médula espinal, y 1/3 posterior. Perdón, aquí, esto es anterior. Está al revés esto. O sea, esto es anterior y esto es posterior. Entonces los 2/3 anteriores va a ser una región y el tercio posterior va a ser otra región. Entonces, la arteria espinal anterior, que como ya sabemos es una sola y se forma por unión de estas ramas de las vertebrales y forman la arteria espinal anterior, se va por el surco medio anterior. Bueno, esa irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal. La arteria espinal posterior son dos, que van a ir aproximadamente un poquito más posterior al surco colateral posterior y son ramas de las vertebrales también y se van a ir una del lado derecho y otra del lado izquierdo. No van por la línea media, sino que van por una parte más lateral.
Esa va a irrigar el tercio posterior de la médula espinal. Aparte también hay otras arterias que vienen de afuera de la columna vertebral. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta, que es la arteria segmentaria, espinal segmentaria, que van a hacer un reforzamiento en la región lateral. ¿Ok? Es como que acá estas se encargan de irrigar bastante bien la región anterior y posterior. Pero hay una partecita en la parte lateral que no está tan irrigada, no está tan perfundida como, o sea, no llegan estas, sino que irrigan una parte más central. Igual la espinal anterior y la posterior son las que irrigan todo, pero acá tiene un reforzamiento que le ayuda, que van a ser por la arteria espinal segmentaria, que después esa se divide en dos ramas, una rama radicular posterior que se va por la raíz posterior del nervio raquídeo y una rama radicular anterior que se va por la raíz anterior del nervio raquídeo. Entonces terminan llegando a la médula espinal y ayudan a irrigar la parte lateral. Fíjense, en este esquema, como acá está el ganglio, esto es anterior y esto es posterior. Y en este esquema es al revés, o sea, esto es anterior y esto es posterior. ¿Ok? Entonces vamos ahora con un esquemita muy esquemático, muy esquemático, no tan anatómico, sino muy esquemático, para ver en un solo esquema la irrigación de todos los elementos del sistema nervioso central. Acá les coloco una médula espinal en un corte transversal, que estos serían la sustancia gris central, la sustancia blanca periférica. Aquí la raíz posterior del nervio raquídeo, raíz anterior y acá el nervio raquídeo. Aquí estaría el tronco encefálico con su mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Aquí estaría el cerebelo y acá estaría el cerebelo como en un corte sagital y acá estaría el cerebro, ¿ok? Tengan imaginación, es un cerebro visto desde inferior. Entonces esto sería la cisura de Silvio. Este sería el lóbulo frontal y aquí el lóbulo temporal. Y acá atrás el lóbulo occipital. Bien. Ahí les dibujo por transparencia, o sea, les coloco más transparente este hemisferio para que podamos ver las estructuras que tiene dentro. Que básicamente lo que más me importa que vean es el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo y la cápsula interna. ¿Ok? Entonces es como que para verlos ahí profundos. Y de este lado explicamos la irrigación superficial y de este lado explicamos la irrigación de estos elementos de la configuración interna con sus ramas centrales. Entonces, ahí estaría la carótida interna, aquí están las vertebrales. Esas vertebrales se unen y forman la basilar, que va por anterior a la protuberancia. Las mismas vertebrales me van a dar ramas que se van a unir para formar la espinal anterior. ¿Ok? Las vertebrales me dan las espinales posteriores. También me van a dar la cerebelosa posterior inferior. La basilar me va a dar la cerebelosa anterior inferior. Aquí estarían las arterias pontinas de la basilar. Y aquí tenemos la arteria cerebelosa superior. Y acá hacia arriba les dibujo las arterias cerebrales posteriores. Y como les dije, iban a bordear al mesencéfalo y iban a llegar a esta parte posterior del cerebro. ¿Ok? Ahí las carótidas internas me van a dar la cerebral anterior, que se unen por la comunicante anterior. El cerebral anterior que se va por el surco interhemisférico. La cerebral media que se va por la cisura de Silvio. Y la cerebral posterior, perdón, la comunicante posterior que va de la carótida interna hasta la cerebral posterior. ¿Ok? Y ahí se forma entonces el polígono de Willy. Entonces acá vamos a tener la arteria segmentaria, espinal segmentaria, que entra por el agujero de conjunción y termina dando la radicular posterior, la radicular anterior. ¿Ok? Entonces ahora bien, tomando en cuenta que aquí tenemos todas las arterias dibujadas, ahora vamos a ir viendo la irrigación de cada uno de los elementos. La médula espinal, a través de la espinal anterior va a irrigar los 2 tercios anteriores. A través de la espinal posterior va a irrigar el tercio posterior. Y a través de las radiculares me va a irrigar, va a dar un reforzamiento para la irrigación de la parte lateral. Ahora vamos con tronco encefálico. Entonces, el mesencéfalo va a estar irrigado por las cerebrales posteriores y la cerebelosa superior. Fíjense como todo tiene relación. Las que están relacionadas son las que irrigan. La protuberancia va a estar irrigada por la cerebelosa superior, por las arterias pontinas y por la cerebelosa anteroinferior. Y el bulbo raquídeo va a estar irrigado por la arteria, bueno, las arterias medulares no están dibujadas acá, pero además también va a estar irrigado por bueno, sí, aquí les dice el esquema como que de las vertebrales salen esas arterias medulares que van a irrigar a la médula oblonga, que es el bulbo raquídeo. También tenemos la pica o cerebelosa posterior inferior, que va a irrigar al bulbo raquídeo. La espinal posterior
y la espinal anterior, ¿ok? Con respecto al cerebelo, vamos a tener que la porción superior va a estar irrigada por la cerebelosa superior, la porción anteroinferior por la cerebelosa anteroinferior y la porción posterior por el cerebeloso posterior. ¿Ok? Muy fácil. Y el cerebro, aquí sí se pone interesante, porque esto es el más complejo. Le coloco acá la irrigación por sectores de cada una de las cerebrales. En esta parte vemos la configuración externa y en este dibujo del hemisferio derecho vamos a ver la irrigación de las ramas centrales. Okay, recuérdense eso. Las cerebrales van a dar ramas corticales para la corteza y ramas centrales que van a entrar al cerebro. Entonces, la cerebral anterior va a irrigar la superficie medial del hemisferio cerebral hasta la cisura parieto-occipital. Igual, bueno, ahí lo vamos a ver. Ahí les voy poniendo. La cerebral media va a irrigar todo esto, o sea, esta región del polo temporal y la parte lateral fundamentalmente del hemisferio cerebral. Y la cerebral posterior va a irrigar todo el lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal. Bien, entonces en azul, cerebral anterior, en verde, cerebral media, en amarillo, cerebral posterior. Entonces acá tenemos un cerebro visto desde lateral, que esta sería la cisura de Silvio y esta es la de Rolando, polo frontal, polo temporal, polo occipital. Y este sería un cerebro visto desde la vista medial. Aquí está cortado el diencéfalo. Entonces vemos esquemáticamente, obviamente, cuerpo calloso, septum pelúceo, hacia acá estaría tálamo. Bueno, entonces esquemáticamente lo vemos así para que se entienda que es una vista interna de cerebro. Bien, entonces acá empiezo a dibujar las regiones. Primero la cerebral anterior va a irrigar la corteza en la superficie medial, o sea, el hemisferio cerebral, hasta la cisura parieto-occipital. Es decir, lóbulo frontal y lóbulo parietal. O la cisura parieto-occipital separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Bueno, entonces, hasta la cisura parieto-occipital y una pequeña parte superior de la vista lateral, de la cara lateral del hemisferio cerebral. La cerebral media va a irrigar, acá vemos fundamentalmente la parte lateral, o sea, es lo que más irriga la mayoría de la superficie lateral del hemisferio cerebral y también irriga al polo temporal. Y la cerebral posterior, que es la que está en amarillo, va a irrigar entonces la superficie inferolateral del lóbulo temporal y, y todo el lóbulo occipital. Acá todo el lóbulo occipital. ¿Okay? Irriga parte del lóbulo temporal, o sea, la parte más inferior y también un poquito lateral. Y también irriga el lóbulo occipital, tanto en la vista interna como en la vista externa. ¿Okay? Ahora, con respecto a las ramas centrales, fíjense la arteria cerebral anterior y la media, fíjense por la zona que van pasando, por eso quise hacer la relación con este esquema. O sea, por la zona que van pasando, obviamente el núcleo caudado no lo va a irrigar la cerebral posterior, pues está muy atrás, pero el tálamo sí lo tiene cerca, entonces irriga el tálamo. Entonces, la cerebral anterior y la cerebral media van a irrigar al núcleo caudado, al núcleo lenticular y a la cápsula interna. Pero en su gran mayoría, quien le está pasando más cerca y por ende más obvio que la irrigue, es la cerebral media. Entonces ella es quien irriga su gran mayoría. Por su parte, bueno, la minoría, o sea, un poquito, refuerzo, la cerebral anterior. Esto con respecto a esas ramas centrales. Con respecto a las ramas centrales de la cerebral posterior, va a irrigar al tálamo. ¿Ok? Y ahí les dejo el esquema para que lo hagan. Bien, con toda la irrigación de todos los elementos del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar un poco de venas sin complicarnos mucho. ¿No? Lo más importante de vascularización es la irrigación. ¿Ok? Polígonos de Willis, quiénes son las ramas principales, qué ramas da cada una, todo eso, cómo está irrigado el cerebro, su corteza. Pero hablemos un poquito de venas. Entonces, vemos acá proceden del cerebro y se sitúan en el espacio subaracnoideo, atraviesan la aracnoides y la capa meningia de la dura madre para drenar en los senos venosos, ¿ok? Acuérdense que están en el espacio subaracnoideo y los senos venosos están entre la capa meningia y la capa endóstica de la dura madre. Por eso tienen que atravesar la aracnoide y la capa meningia de la dura madre para entrar a los senos venosos, que es donde drenan. No tienen tejido muscular en sus paredes, o sea, son bastante delgadas sus paredes y no poseen válvulas. Bien. Vamos a ver en el cerebro, aquí también se los voy a poner uno por uno de cada uno de los elementos del sistema nervioso central. Pero el cerebro son las más importantes, que van a estar entonces las venas cerebrales superiores, que van a drenar en el seno sagital superior. Eso es lo que hay que aprenderse. O sea, ahí está X vena y esa vena drena en cuál seno.
Y ya después, como vimos en la clase de meninge, saberse todo lo de los senos. O sea, con respecto a la sangre venosa, es mucho más relevante y mucho más importante saberse los senos que forman las meninges, que forman la dura madre, que es saberse las venas, ¿ok? Entonces, pero esas venas vienen de alguna parte. Ya en meninge estudiamos la secuencia de qué venas específicamente drenan en qué parte, en qué seno, ¿sí? Pero igual lo mencionamos acá. Las venas cerebrales superiores que van a drenar en el seno sagital superior. Y acuérdense que el seno sagital superior drena en la confluencia de los senos y la confluencia de los senos drena en el seno transverso y el seno transverso drena en el seno sigmoideo y el seno sigmoideo drena en la vena yugular interna y esa vena yugular interna es la que, fíjense, esta misma secuencia. O sea, es lo que quiero que se imagine. Trayendo sangre de acá, voy al seno sagital superior. Después paso por hasta confluencia de los senos. Después de confluencia de los senos, me voy por seno transverso. Y después de seno transverso, me voy hacia sino sigmoideo y seno sigmoideo. Llego a la vena yugular interna y se va a la sangre venosa al cerebro. ¿Ok? Entonces, esa sangre que entró gracias a la carótida interna y a la vertebral está saliendo así después de que ya es sangre desoxigenada. ¿Sí? La vena medial superficial que va a drenar en el seno cavernoso. Bueno, aquí les puse más o menos qué parte superficial lateral del hemisferio cerebral, superficie lateral del hemisferio cerebral. Aquí está la vena cerebral media superficial que va por la cisura de Silvio y termina drenando hacia adentro en el seno cavernoso, que es el seno cavernoso que es el que siempre vimos, que pasa la carótida interna, los óculos costores, etc. Está la vena media profunda que va a drenar en la vena basal. Aquí está la vena basal, o sea, no vemos la vena profunda. La vena media profunda, porque es profunda, viene de la configuración interna, drena incluso también a la ínsula. Termina drenando en la vena basal, ¿ok? Que es esa. Y esa vena basal va a drenar en esta vena, que sí es importante recordar, que es la vena central magna, ¿ok? Vena central magna. Aquí hay otras venas que son las venas cerebrales internas para toda la parte interna del cerebro, que van a drenar en la vena central magna. Entonces, esta vena central magna, en conjunto con el seno sagital inferior, van a drenar en el seno recto. Y el seno recto drena en la confluencia de los senos. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Aprenderse eso, o sea, a dónde drenan. Fíjense que hay unas más superiores, zonas cerebrales superiores. Hay dos medias, que son una superficial y una profunda. Y hay unas cerebrales internas que vienen de esa configuración interna del cerebro, de ese drenaje no son las partes internas. Entonces terminan drenando en esos senos y esos senos terminan drenando en la vena yugular interna. ¿Ok? Aquí les dejo igual esto de, lo, de los otros elementos, mesencéfalo, protuberancia, globo raquídeo, cerebelo y médula espinal, para que pausen el video y lo lean y vean dónde está drenando esa sangre que viene de cada uno de ellos, hacia dónde se va. ¿Ok? Pero lo más importante es, recuerden, los senos venosos. Eso es lo más importante, y saberse toda la secuencia y saber qué participación tiene con respecto al líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y aparte de eso, las venas cerebrales, tener en cuenta estas y saber en dónde drena. Bien. Y con eso terminamos entonces la clase de vascularización del sistema nervioso central. Un abrazo.